Bien, la semana pasada ya habíamos hablado todo lo que es aborto, ¿verdad? Y no me van a escuchar nada. Bien, entonces ahora vamos a continuar, chicos, con las hemorragias de la primera mitad. Y ya habíamos terminado de hablar de lo que era aborto, sus complicaciones, su clasificación, ¿verdad? Está al revés. Bien, ¿han escuchado alguna vez hablar de la enfermedad trofoblástica, de la mola? ¿Sí? ¿Algunos sí? La mola es una enfermedad que se caracteriza porque las células de trofoblastos, si ustedes recuerdan en biología, existe el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, ¿verdad? Que son las células que van a dar lugar a la placenta, a las membranas y al embrión. En este caso, esta enfermedad, que es considerada como una formación tumoral, tiene su origen en la fertilización del cigoto, pero que multiplica sus células de manera anormal y hace que no se forme un embarazo como normalmente debería estar, ¿no? Este puede tener histológicamente varias clasificaciones o varios tipos celulares que nos van a llevar desde las formas benignas hasta una forma maligna que es rápidamente progresiva y da metástasis muy velozmente. Entonces es por eso que esta enfermedad es muy importante que nosotros hagamos su control, hagamos su seguimiento, incluso hasta un año después de haber hecho el diagnóstico, porque las células pueden volver a regenerarse en el sitio en el que estaban o migrar, perforar el útero y migrar a través del sistema linfático y hemático al pulmón, al cerebro, ¿no? Y dar metástasis en su forma maligna. La enfermedad trofoblástica tiene un origen genético mixto, es decir, que participan tanto las células maternas como paternas, dando lugar a malformaciones a nivel del trofoblasto. Es decir, que en vez de que la placenta se forme adecuadamente, esta va a tener una degeneración llamada como degeneración hidrópica, porque se van a formar una especie de bolsitas como si fueran racimos de uva llenos de líquido, ¿no? Su frecuencia es de alrededor de uno de cada 1500 partos y tiene una variación, ¿no? a nivel de los países. Este tiene su origen, como les decía, de origen materno y paterno, y el marcador tumoral importante es la beta-HCG. Entonces, igual que ustedes han debido escuchar, por ejemplo, marcadores como sea 125 en cáncer de mama, o van a ir escuchando más adelante en sus otras materias, o nosotros marcadores sea 19-9, el carcinoma embrionario y demás cuando lleven oncología. El marcador tumoral de esta patología es la fracción beta-HCG, que se puede cuantificar, ¿no? Y si lo diagnosticamos de manera oportuna, podemos hacer un tratamiento tanto quirúrgico como citostático, ¿no? Usamos también, igual que en cualquiera de los tumores, quimioterapia para poder eliminar antes de que se complique a la mujer. En el embarazo normal, el trofoblasto tiene la capacidad de poder penetrar hacia el miometrio. Es por eso que la placenta queda unida al útero, ¿no? Entonces esta capacidad del trofoblasto es la que le hace un poquito la forma peligrosa al momento en el que estas células pueden invadir hacia el músculo y migrar hacia otras estructuras, ¿no? Estas vellosidades a través de la circulación también pueden migrar hacia los pulmones y hacia otros tejidos como el cerebro, ¿no? Y hay un mecanismo local del útero
normalmente defiende y hace que estas células del trofoblast sean solamente que estén dentro del útero y no migren en un embarazo normal. Pero en la enfermedad trofoblástica pasa lo contrario, ¿no? Existe una clasificación morfológica de la enfermedad trofoblástica o histopatológica más que todo, porque todas las células que nosotros vayamos a extraer de una enfermedad trofoblástica debemos siempre mandar al estudio histopatológico. Aunque sea de un pequeño ya aborto o que haya eliminado aparentemente todas las vesículas, siempre es importante mandar un estudio histopatológico, debido a que el patólogo va a ser el que nos diga exactamente qué tipo celular es y si incluso tiene la característica de ser un coriocarcinoma, que sería la forma maligna de la enfermedad trofoblástica, ¿no? Entonces esta puede ser solo una mola hidatiforme, que es la que más comúnmente hemos debido escuchar o ver. Puede ser una invasora o corioadenoma destruns, es decir, que pasa un poco hacia las células del miometrio y penetra o puede llegar a órganos vecinos, o el tumor trofoblástico del sitio de inserción placentaria, o sea, la forma maligna conocida como coriocarcinoma. Entonces ahora vamos a ver un poquito de cada una de estas. La mola es una proliferación del trofoblasto, de las células sincitiales y de las Langerhans del trofoblasto, y hay una degeneración hidrópica, o sea que se llena de líquido estas vesículas y da lugar a un incremento acelerado de la fracción beta de la HCG, que en laboratorio nosotros podemos cuantificar, ¿no? Entonces, la mola histológicamente se caracteriza porque va a tener una degeneración en las células del trofoblasto, van a estar edematizadas por una tumefacción, además que va a haber una proliferación de las vellosidades o del epitelio coriónico y ausencia de vasos sanguíneos, que solamente van a ser vistos lógicamente en la anatomía patológica, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer tenga una enfermedad trofoblástica o una mola? La edad, especialmente se puede presentar en personas mayores de 35 años o aquellas que ya han tenido varios hijos, y también puede repetirse en aquellas mujeres que ya han tenido anteriormente una enfermedad trofoblástica. Las de raza negra también pueden ser más propensas a tener una enfermedad trofoblástica, cuando son pacientes desnutridas, las que utilizan anticonceptivos por largo tiempo, el tabaquismo. La edad paterna también es un antecedente. A mayor edad paterna, mayor riesgo de que haya una alteración genética, porque esta tiene un origen genético, ¿no? Y como les decía, antecedentes de molas previas. Etiopatogénicamente, o sea, no sabemos exactamente cuál es el origen, pero aparentemente tiene un origen genético, en el que va a haber cromosoma XXY o una triploidía, ¿no? Pero se ha podido dividir a la enfermedad trofoblástica en dos tipos. La mola completa es cuando la degeneración va a abarcar a toda la estructura ovular, no va a haber embrión, no aparece nunca el embrión, y el cariotipo es 46XX con cromosomas paternos. Y la mola parcial o incompleta, el tejido va a aparecer un embrioncito en el medio del tejido hidrópico, pero que casi nunca llega a tener un desarrollo normal, ¿no? Este va a estar muerto, macerado, y puede tener un cariotipo triploide o tetraploide, y también hay una combinación en este de cromosomas paternos y maternos. Entonces, nosotros sí vamos a poder ver a la ecografía o cuando elimine o expulse la paciente la mola completa la vamos a ver de esta manera, como un racimo de uvas que llena todo el útero, no hay feto, no hay membranas, no hay cordón umbilical, y puede ser un precursor del coriocarcinoma con mayor frecuencia. O en la mola incompleta vamos a ver también este tejido a manera de vesículas, pero con un embrioncito que puede estar presente ahí vivo como ovitado, momificado, y también se puede ver
el cordón umbilical, ¿no? Entonces, como les decía, puedes tener un origen genético, puede ser un cariotipo 46XX y la mola incompleta puede tener incluso triploidías o tetraploidías, ¿no? 69XX, XXY o YYX. Histopatológicamente o al estudio histopatológico, las enfermedades trofoblásticas o la mola pueden tener 3 grados, ¿no? El grado 1, en donde el patólogo va a ver una estructura aparentemente benigna, una proliferación leve y las células van a ser bien diferenciadas. En el grado 2 ya va a tener unas características celulares probablemente malignas y la diferenciación va a ser moderada e intensa, y en el grado 3 ya va a tener características de ser maligna. La mola hidatiforme es la que en mayor proporción se presenta, cerca del 80 al 85% de los tumores del trofoblasto. Va a ser reemplazada por este tejido edematizado, ¿no? Hidrópico, por estas vesículas a maneras de varios quistes que tienen dilataciones segmentadas del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto. Macroscópicamente, como les decía, van a ver como si fuera una uva con vesículas, y al estudio ecográfico, lo van a poder ver a manera de panal de abeja o copos de miel, como si tuviera espacios blancos y negros, ¿no? Vamos a ver más adelante, creo que tenemos una imagen de la mola en la ecografía. El cuadro clínico va a ser similar. Al principio la paciente no va a saber que tiene una enfermedad trofoblástica hasta que se haga la primera ecografía y podamos ver que no hay embrión y que sí hay una estructura como en panal de abejas, ¿no? Como en cualquier embarazo, la paciente va a tener retraso menstrual, no va a tener menstruación. Puede presentarse o darse cuenta cuando hay un escaso sangrado o cuando empieza a sangrar la mola, sangra abundantemente, incluso mucho más que el aborto, ¿no? Puede choquearse más fácilmente la paciente de una mola que de un aborto. El dolor abdominal o hipogástrico en ambas fosas ilíacas puede estar presente cuando ya intenta expulsar o eliminar estas vesículas. La característica importante de esta mola es que, como ustedes saben, las náuseas y los vómitos dependen mucho de la fracción beta del HCG, o sea que a medida que aumenta el valor del HCG en una paciente que está embarazada normalmente, las náuseas y los vómitos incrementan. Por eso los embarazos gemelares, por ejemplo, la paciente tiene mucho más náuseas y vómitos, porque al haber 2 placentas y 2 productos, la paciente tiene mayor cantidad de fracción beta o de HCG. Entonces pasa lo mismo en la enfermedad trofoblástica. Va a haber mayor o un incremento acelerado del HCG y la paciente va a tener una hiperemesis gravídica, o sea, va a estar vomitando mucho más que en una paciente embarazada con un embarazo normal. También se llama o se conoce que hay un síndrome de hipertensión precoz o preeclampsia, ¿no? Por los valores elevados del HCG, la paciente puede presentar presiones elevadas, dolor de cabeza, como si estuviera con una preeclampsia. También pueden haber signos de hipertiroidismo. El estímulo aumentado del HCG hace que el quiste tecaluténico, normalmente el folículo del cual ha ovulado y se ha embarazado una paciente, si ustedes recuerdan igual de biología, forma un cuerpo lúteo, ¿no? Que es el que le va a dar al embrión la nutrición hasta que aparezca la placenta. Entonces, gracias al aumento del HCG de la enfermedad trofoblástica, este quiste o este cuerpo lúteo también empieza a aumentar de volumen y puede llegar a tener quistes tecaluténicos muy grandes, como hasta de 20, 25 centímetros, dependiendo del momento en el que se hace el diagnóstico, ¿no? Y también no va a haber, si no hay embrión, no va a haber latido cardíaco, ¿no? O si hay una mola incompleta, el embrioncito al Doppler o a la ecografía no va a tener latido. Y en el examen ginecológico también es importante el aumento del tamaño del útero. Es casi el doble para la edad gestacional, es decir que si para, no sé, 20 semanas o para 10 semanas es 5 o 7 centímetros, en una enfermedad trofoblástica ya va a ser de 20 centímetros.
O sea que cuando esté de 10 semanas la paciente ya va a tener un útero como hasta su ombligo, ¿no? Va a ser mucho mayor la altura uterina en una enfermedad trofoblástica, porque se empieza a proliferar tanto estas células que van aumentando más y más de volumen. Entonces, para el diagnóstico, chicos, ustedes tienen que hacer, como en toda patología, una buena historia clínica, un examen semiológico completo, ¿no? Si la paciente está segura de su fecha de última menstruación y ustedes ven un útero aumentado, tienen que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Será un embarazo múltiple? Si no es un embarazo múltiple, tenemos que sospechar una enfermedad trofoblástica. También puede ser que la paciente que ya venga con dolores por irritación uterina y sangrado tenga la eliminación de estas vesículas, que las van a ver así como globitos pequeñitos saliendo por la vagina. También el útero va a estar aumentado, mayor en relación al retraso o amenorrea. También va a haber un aumento de tamaño de ambos ovarios, ausencia de latido fetal al Doppler, y el sangrado puede ser un poquito más oscuro que en el aborto, ¿no? También vamos a poder nosotros emplear métodos de apoyo diagnóstico, no invasivos o invasivos, ¿no? El método no invasivo principal, ya habíamos dicho que para hacer un diagnóstico diferencial entre aborto, ectópico o mola, la ecografía nos va a ayudar mucho. Vean ustedes cómo se ve la imagen, no sé si se ve, pero se ve como si fueran puntos blancos y negros, ¿no? Entonces esto es una enfermedad trofoblástica, no se ve la estructura normal que habíamos visto como un saco gestacional lleno de líquido y un embrión flotando al centro. La clínica es importante que veamos si la paciente tiene más náuseas, más vómitos, mayor tamaño uterino. También vamos a pedirle una vez que hagamos el diagnóstico, ya sea por ecografía o por clínica de una enfermedad trofoblástica, es importante que nosotros siempre pidamos una fracción beta cuantitativa, porque eso nos va a marcar el inicio de del control que vayamos a hacer. Por decirles, para un embarazo, no sé, está de 50.000 unidades, ¿no? Esto debería ser aproximadamente entre la semana 8 a la semana 12, pero resulta que la paciente está con 5 semanas. Entonces, un valor aumentado a las 5 semanas o cuando nosotros hagamos el diagnóstico y le pidamos a la paciente, va a ser nuestro marcador inicial. A partir de ahí le vamos a solicitar, vamos a hacer el procedimiento de evacuación o el legrado y le tenemos que pedir nuevamente la fracción beta cuantitativa. Se supone que si nosotros ya hemos sacado la placenta o todo este tejido degenerado, debería disminuir, ¿no? Pero si nos empieza a aumentar, nos duplica o resulta que después del legrado está con 100.000, entonces eso ya nos va a dar una idea de que algo está pasando y que algo está mal, ¿no? Entonces lo mismo pasa, y les voy a mostrar más adelante el esquema de controles de la beta-HCG, porque nosotros tenemos que esperar que se negativice lo antes posible. Pero si empieza a aumentar o a duplicarse más después del procedimiento, significa que esto puede ser un coliocarcinoma. Entonces inmediatamente tendremos que hacer el tratamiento correspondiente. Entonces es importante que ustedes recuerden hacer un control hormonal del marcador tumoral, que es la beta-HCG. También vamos a hacer la ecografía transvaginal, que les decía que tiene una imagen en copo de nieve, y vamos a intentar poner Doppler en la ecografía para confirmar que no hay embrión, ¿no? También se pueden hacer métodos invasivos, que casi no los hacemos porque ya es evidente a la ecografía o a la eliminación de las vesículas. Entonces podríamos hacer amniocentesis. Es importante hacer siempre un legrado biopsia, es decir, legrar todo el contenido y enviarlo siempre a histopatológico, a estudio histopatológico, porque ese es el material que nos va a definir el tipo histológico en la clasificación de la mola. Entonces la mola constituye el 10%, la mola invasora, perdón, ya hablando del siguiente tipo histológico,
solo constituye el 10% de los tumores del trofoblasto. Esta es una neoplasia no metastásica y que solamente se queda en el útero, ¿no? A diferencia del coriocarcinoma, que ya va a perforar el útero y va a migrar. En alguna oportunidad la mola invasora puede llegar a infiltrarse hacia los paramétrios, a los tejidos que están cercanos al útero, pero puede llegar a invadir lo que es el grosor del músculo uterino, y a veces vamos a encontrar como si el útero estuviera perforado sin haber hecho un procedimiento, ¿no? Puede dar metástasis rara vez hacia el pulmón, ¿no? Entonces, la mola invasora puede tener como antecedente que la paciente ya haya tenido una mola iratiforme, aunque la hayamos considerado como una mola iratiforme, pero que ha vuelto a regenerar y ha podido penetrar en el músculo uterino. Y también puede presentarse después de un embarazo normal, un embarazo ectópico o un aborto en un 25% de las pacientes. La mola o las complicaciones de una mola no diagnosticada pueden dar, como les decía, una mayor hemorragia, un mayor sangrado y mayor tendencia al shock hipovolémico. Si la paciente sangra más, se puede descompensar más fácil, ¿no? Puede haber infección y perforación uterina en el caso en el que sea una mola invasora y haber un hemoperitoneo, es decir, un sangrado interno, no solamente externo. También si esta se sobreinfecta o ha tenido una perforación, puede dar lugar a una peritonitis, y también si el valor del HCG aumenta, va a dar complicaciones como una preeclampsia severa, una coagulación intravascular diseminada, y la complicación más grave de la enfermedad trofoblástica va a ser que ésta se convierta en un coriocarcinoma, o que en realidad ya venga predispuesta genéticamente a que sea un coriocarcinoma, ¿no? El tratamiento para la mola, al igual que en el aborto, va a ser la evacuación uterina, ¿no? Tenemos que sacar todo ese tejido anormal del útero, y se lo puede realizar a través del AMEO o el legrado, que son las dos técnicas quirúrgicas que habíamos visto para solucionar el aborto, ¿no? En algunos casos en los que ya la mola sea invasora o sospechemos de que hay un tejido como que maligno, o en las pacientes que ya tienen edad avanzada, paridad satisfecha, o incluso en algunos centros en donde se enseña, ¿no?, a hacer histerectomías, podríamos hacer histerectomías en bloque, es decir, sin hacer el legrado, retiramos el útero con todo el tejido interior. Entonces, para el tratamiento en el primer trimestre, cuando la paciente es diagnosticada de una mola, pero está sin sangrado, lo primero que tenemos que hacer es dilatar el cuello, igual que en un aborto retenido. Vamos a usar prostaglandinas por vía vaginal, o sea, el misoprostol, ¿no? Le colocamos por vía vaginal, o podríamos también usar por vía sublingual o vía oral, para que el cuello se dilate y nosotros podamos aspirar o legrar a través de este. Podemos utilizar el legrado instrumental, o también podríamos utilizar el AMEO. Cualquiera de las dos técnicas nos sirve, ¿no? Cuando ya está en el segundo trimestre, porque hay pacientes que no van al control prenatal y se van a dar cuenta, o sea, su útero va a estar grande pensando que están con un bebé normal, pero aparecen, no sé, a las 25 semanas, 26 semanas. En esos casos habría que ver, ¿no? Hay que ver si se puede hacer una histerectomía en el caso en el que la paciente ya esté en una paridad satisfecha, o podríamos hacer incluso una mini cesárea para poder extraer todo el tejido. Pero también se puede intentar hacer primero la evacuación o el vaciamiento del útero, y como les decía, también pensar en una histerectomía en bloque, ¿no?, para evitar las complicaciones. Después de haber evacuado el útero, o sea, de haber eliminado todo el contenido uterino, toda la mola, es importante siempre estar seguros de que hemos sacado todo el tejido, porque hay veces en los que podríamos hacer un procedimiento incompleto y dejarle algunas vesículas que pueden empezar a proliferarse más o convertirse en un proceso neoplásico o en un coriocarcinoma. Entonces,
Siempre vamos a hacer un examen genital, vamos a poder repetirle una ecografía para ver que el útero está completamente vacío. Como les había dicho que este tiene una capacidad de migración o de invasión rápida, tenemos que pedir una radiografía de tórax para ver si no hay una metástasis en el pulmón, o también incluso tendríamos que pedirle si la paciente ya tiene clínica de estar con una descompensación, o sea, un distrés respiratorio, una alteración del estado de conciencia y demás, descartando las otras patologías que pueden complicarse con eso. Si no ha habido una migración al cerebro, porque van a ser los principales sitios, van a ver cuando veamos coliocarcinoma, el cerebro y el pulmón van a ser los sitios que más frecuentemente va a dar metástasis, ¿no? Y vamos a hacer la determinación hormonal seriada de la subunidad beta del HCG cada semana durante el primer mes después de hacerle el procedimiento. O sea que teníamos el primer resultado y vamos a solicitarle inmediatamente después del procedimiento una nueva cuantitativa, y posteriormente cada semana en el primer mes. Después, en los 2 meses siguientes, vamos a pedirle cada 15 días, cada mes hasta el 6º mes y bimestralmente hasta completar el año. Obviamente que si al 2º mes se nos hace negativo, ya podremos estar más tranquilos, pero es mejor hacerle un control más o estar completamente seguros de que no haya HCG, ¿no? Y es importante también orientarle a la paciente que no se embarace durante este periodo de control, porque imagínense que si se embaraza de otro bebé, la fracción beta lógicamente va a estar elevada, pero no vamos a saber si es por el nuevo embarazo o es que tiene una enfermedad trofoblástica. Entonces estas pacientes deberán usar algún método anticonceptivo para poder evitar o hacer un mejor control, ¿no? Ya hablando, chicos, de la enfermedad o de la forma maligna, que es el coriocarcinoma. Esta es una enfermedad poco frecuente, puede presentarse en 1 de cada 10.000 o 70.000 embarazos. Puede presentarse después de un parto, un aborto o un embarazo ectópico, ¿no? O sea, como antecedente, no importa la paridad de la paciente, no necesariamente va a ser en las primigestas o en las multigestas. Puede ser que la paciente ya haya tenido sus 5 hijos y recién en el 6º embarazo se presente la mola. Su característica importante es una metástasis a distancia muy rápidamente, a diferencia de otros tumores, ¿no? Incluso a la semana o a los días, el coriocarcinoma puede matar a la paciente si es que nosotros no nos hemos dado cuenta de este diagnóstico. Por eso es importante que si nosotros sospechamos o histopatológicamente nos resulta que indica fragmentos de coriocarcinoma, inmediatamente hagamos el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Sea que la paciente esté compensada o ya esté descompensada, ¿no? En el caso en el que ya sea tarde el diagnóstico. La placenta va a parecer que estuviera como un infarto, como necrótica, y puede incluso presentarse en el 50% después de que aparentemente era una mola hidatiforme normal. Enviamos a histopatología y recién el patólogo nos dice que era una mola o un coriocarcinoma, ¿no? Esta va a ser la forma maligna de la enfermedad trofoblástica. El músculo uterino, los vasos sanguíneos van a ser invadidos rápidamente con áreas de hemorragia y necrosis, ¿no? Estos tejidos normales van a ser invadidos y se diseminan a sitios distantes, especialmente los pulmones, el cerebro, el hígado, las estructuras vecinas, ¿no? La pelvis, el vaso, los riñones. A la histopatología, el coriocarcinoma macroscópicamente va a ser como un tejido que se estuviera deshaciendo, ¿no? Como unas masas muy friables, de color rojizo, localizadas al principio y posteriormente van a dar una metástasis o se van a rápidamente deshacer todos los tejidos circundantes. Microscópicamente va a haber una proliferación desordenada de todos los elementos del trofoblasto con cambios anaplásicos. Clínicamente, ¿cómo va a estar una paciente que tenga coriocarcinoma? Va a depender mucho del sitio al cual ha migrado o ha hecho metástasis este tejido.
En el útero puede dar una hemorragia abundante o escasa. También puede haber flujo como en un cáncer. ¿Han visto alguna vez a las pacientes con cáncer de cervix? Sale así como un líquido medio ceroso, con un mal olor, fétido, que ya es evidente cuando ustedes vayan viendo en la práctica. Solo el hecho de que la paciente entre al consultorio, sienten el olor y ya saben que es un cáncer, ¿no? Entonces igual en el coriocarcinoma puede tener estas características, dar una expulsión de un tejido como si estuviera deshaciéndose la carne. Puede haber fiebre, decaimiento. Si es en los pulmones, va a dar un cuadro similar a una neumonía, un derrame pleural, a una embolia, ¿no? Distrés respiratorio, dificultad respiratoria. Y en la vagina puede también haber como un tumor, una tumoración en el tejido vaginal, sangrante. Si es en el sistema nervioso, como les dije, puede ser que también ya haya una alteración del estado de conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico clínicamente, ¿no? Por los antecedentes de ya haber sido sometida la paciente a un legrado por una enfermedad trofoblástica, es importante que ustedes exijan a la paciente que debe llevar su muestra al histopatológico y que vuelva con sus resultados, porque muchas pacientes, especialmente las del coriocarcinoma, no llevan su muestra o no han recogido su resultado y después resulta que están con una complicación, ¿no? Es importante el reporte histopatológico y la determinación seriada de la beta-HCG, que siempre va a ser elevada y ascendente, ¿no? En cada control que le vayamos a hacer, se van a dar cuenta que va incrementando en vez de disminuir. La radiografía de tórax nos puede ayudar a determinar si existe algún infiltrado similar a la neumonía. La tomografía del sitio en el que estemos sospechando, podemos hacer una tomografía de cuerpo entero para poder ver si hay alguna metástasis o utilizar incluso una resonancia magnética, ¿no? También podemos utilizar la ecografía abdominal, transvaginal, una ecografía Doppler si es necesario para poder hacer un buen diagnóstico. El pronóstico del coriocarcinoma va a depender del momento en el que hagamos el diagnóstico y del valor que presente esta paciente, ¿no? Existen algunas pacientes que tienen bajo riesgo con un buen pronóstico o las que tienen alto riesgo con mal pronóstico, ¿no? Las de buen pronóstico van a ser aquellas que tengan una fracción beta menor a 40.000 antes de iniciar la quimioterapia, que tengan los síntomas menos de 4 meses, o sea que tengan síntomas leves, que las metástasis sean vaginales o pulmonares y que no estén tratadas con quimioterapia previa. Se remiten en un 98 a 100% si usamos el medicamento adecuadamente, ¿no? De mal pronóstico, cuando la fracción beta es mayor a 40.000, o sea, cuando ya existe una elevación mucho más, existen signos de malignidad ya más de 4 meses, si hay metástasis cerebral o hepática va a ser más difícil y la paciente probablemente fallezca más rápidamente, ¿no? Y si la quimioterapia también ha sido ineficaz, o sea que ya se ha utilizado el tratamiento y no ha dado resultado y tiene una mortalidad alta en un 85 al 100%, ¿no? De acuerdo a la Federación Internacional de Ginecobstetricia, el coriocarcinoma se puede dividir en 4 estadios. Igual que en casi todos los tumores se han dado cuenta que se dividen casi siempre en 4, ¿no? El estadio 1 cuando está localizado en el útero, el estadio 2 cuando ya está localizado en zonas, estructuras genitales como anexos, vagina, ligamentos anchos, el estadio 3 cuando ya hay una metástasis pulmonar y el estadio 4 cuando hay una metástasis a órganos distantes a los demás órganos. El tratamiento del coriocarcinoma, igual que en todos los tumores, va a ser la quimioterapia, ¿no? Puede indicarse monoquimioterapia, o sea, utilizar solamente un tipo de medicamento o, de acuerdo al riesgo y a las características de la paciente, utilizar biconjugados o triconjugados. Para aquellas pacientes de alto riesgo se van a utilizar incluso 3 medicamentos citostáticos
Y la cirugía solamente va a estar indicada cuando el tejido o el tumor esté localizado en el útero. Cuando ya hay metástasis no se hace una histerectomía para poder ayudar a estas pacientes, ¿no? En las pacientes con bajo riesgo, el medicamento de elección es el Methotrexate. Este se puede utilizar de 1 a 1.5 miligramos kilogramo al día durante 5 días, más ácido folínico. Se lo puede utilizar endovenoso o intramuscular. En algunos casos, estos tratamientos generalmente los hacen los oncólogos que ya van a hacerse cargo de la paciente si es que se confirma, ¿no? Un coriocarcinoma. Pueden utilizarse la actinomicina D, o también si hay resistencia, hacer un triple tratamiento con 2 otros quimioterapéuticos, ¿no? La quimioterapia triple va a combinar metotrexato, vimblastina y actinomicina D, esto especialmente en casos de mal pronóstico o que ya tengan metástasis a distancia como cerebral o hepática, ¿no? Y la cirugía va a estar solamente limitada a algunas complicaciones en el caso en el que haya que, no sé, descomprimir una área del cerebro y demás, ¿no? Entonces el tratamiento con quimioterapia debe efectuarse en sesiones de 5 días con un descanso de 1 semana, mientras la paciente tolere y sea necesario repetir la dosis. O sea que si la paciente responde a un solo esquema, con un solo esquema estaríamos bien, pero si no, tendríamos que repetir nuevamente a la siguiente semana, ¿no? Y no se debe discontinuar hasta que los valores de HCG estén negativos o se hayan normalizado. Por último, el tumor trofoblástico del sitio placentario es el más infrecuente y el que menos se presenta. Estas células tienen la característica de invadir el miometrio y tienen pocas células en el sitio trofoblasto, ¿no? La evaluación solamente tiene que ser inmunohistoquímica o a través de la patología. Para saber si es del sitio placentario, invasora o mola hidatiforme simple, tenemos que hacer siempre el histopatológico. Y el tratamiento, igual que en cualquier otra mola, va a ser el legrado, el AMEO, o vamos a hacer una histerectomía en el caso que sea necesario. No sé si tienen alguna duda, chicos, sobre la enfermedad trofoblástica o algún comentario, pregunta. Entonces, para que recuerden, siempre es importante que hagamos un seguimiento del marcador tumoral que va a ser la beta-HCG. Eso recuerden y no se pueden olvidar, ¿no? Después de hacer la evacuación, de acuerdo a los síntomas, la paciente va a tener mayor volumen uterino, puede haber eliminación de las vesículas como globitos pequeñitos o como uvas, racimos de uva. La paciente va a tener más náuseas, más vómitos. Le solicitamos la HCG y hacemos un aspirado o un legrado y hacer un control hasta el año de la evolución de la sintomatología. Bien, entonces vamos a pasar, chicos, al siguiente tema.